Mi padre se burló de mi billetera vacía frente a sus banqueros. En su cena privada, llamó a mi código una fantasía sin valor y dijo que nunca ganaría ni un centavo. Entonces su corredor de compra pasó junto a él y se inclinó ante mí. Estaba cortando pato asado cuando mi padre decidió convertirme en el entretenimiento de la noche. No de forma dramática, no con la voz alzada ni un puño golpeando la mesa. Richard Nolan no necesitaba volumen. Había pasado 30 años aprendiendo que la crueldad llega más limpia cuando se presenta en silencio, vestida con el ritmo de una observación casual, entregada con la autoridad relajada de un hombre que nunca ha tenido que preguntarse si el salón se va a reír. Levantó un tenedor de ostras de plata como quien hace un brindis. La billetera de Audrey, anunció. Está tan vacía como sus ambiciones. Los banqueros juniors se rieron, no porque fuera gracioso, porque entendían, con la precisión animal de gente cuya carrera depende de leer el ambiente, que esa era la clase de risa que uno produce o no lo vuelven a invitar. Mi hermano Spencer sonrió dentro de su copa de Burdeos. Un Chateau Pichon Baron 2017 que Richard había pedido específicamente para impresionar a Lawrence Caldwell, quien todavía no había llegado y cuya ausencia estaba poniendo a mi padre un poco más frenético de lo habitual. La esposa de Spencer, Camila, desvió la mirada, pero alcancé a ver cómo se le curvaba la comisura de la boca antes de esconderla en un sorbo de agua. Mi madre Caroline se acomodó las perlas y fijó la vista en el arreglo floral en el centro de la mesa. Peonías blancas, la firma del Somerset Club, arregladas por alguien que cobraba por esa simetría, tal como siempre fijaba la vista en algo decorativo cuando la crueldad llegaba a la mesa disfrazada de conversación. Mi padre se recostó en su silla y dejó que su voz recorriera toda la mesa. Jugando con código en su departamento, dijo. ¿Construyendo qué? Exactamente, una fantasía. Nunca vas a ganar ni un centavo en el mundo real, Audrey. Ni un solo centavo. Dejé el cuchillo paralelo al tenedor. La plata reflejó la luz de las velas. No dije nada, porque yo sabía algo que nadie más en esa mesa sabía. Lawrence Caldwell todavía no había cruzado la puerta. Me llamo Audrey Nolan. Tengo 32 años. Tengo un título en Ciencias de la Computación de LeMaitre, al que mi padre asistió exactamente a una ceremonia y que en el camino de vuelta a casa pasó explicando por qué el título en negocios de Spencer, de Northeastern, era más orientado a la práctica, y he pasado los últimos 5 años en una serie de oficinas cada vez más pequeñas y cada vez más iluminadas con fluorescentes en Kendall Square, construyendo algo que mi familia siempre llamó mis pasatiempos de computadora. Quiero darles toda la estructura de mi familia antes que cualquier otra cosa, porque esa estructura es el punto central. Sin ella, la cena es solo crueldad. Con ella, la cena es el último acto de una obra muy larga. Richard Nolan, mi padre, 61 años, cabello plateado, propiedad en Beacon Hill, logística marítima de segunda generación, convirtió la empresa regional de transporte de mi abuelo en una operación de logística marítima de tamaño mediano que, en su mejor momento, movía carga por 14 rutas atlánticas y empleaba a unas 800 personas. No era un hombre tonto. Era algo más peligroso que tonto. Era lo suficientemente inteligente para construir algo real y lo suficientemente inseguro como para necesitar que todos a su alrededor fueran más pequeños que él. Spencer Nolan, mi hermano, 34 años, mocasines italianos, título de vicepresidente de operaciones que Richard le había dado con la misma autoridad casual con la que se le da a un niño de 10 años un volante de juguete. Era el heredero. No era una designación con condiciones ni indicadores de desempeño. Venía con el territorio de ser el hijo de Richard, que en nuestra casa era una categoría de existencia distinta a ser la hija de Richard. Spencer era encantador de manera actuada, bueno para los almuerzos y malo para las hojas de cálculo, brillante para llevarse el crédito y constitucionalmente alérgico a la responsabilidad. Creaba desastres de la misma manera en que ciertos sistemas climáticos los crean, de forma natural, repetida y sin conciencia aparente del daño. Yo arreglaba los desastres. En la oscuridad, casi siempre, antes de que nadie notara que habían ocurrido. Esto no es exageración. Durante 6 años, entre los 22 y los 28, fui la infraestructura invisible de Nolan Heritage Holdings, no en el organigrama, no en las minutas de las reuniones, no en los comunicados de prensa, pero presente en cada sala de servidores hasta altas horas, en cada manifiesto reescrito, en cada trámite aduanero corregido en silencio que le habría costado dinero y reputación a la empresa si hubiera pasado tal como Spencer lo había presentado. Lo hacía porque era buena en eso, porque los sistemas me interesaban, porque, en el fondo, soy una persona que no puede pasar junto a algo roto sin querer arreglarlo. Una cualidad que suena a virtud hasta que uno entiende lo que cuesta. Mi madre Caroline, 58 años, perlas, postura perfecta, la gracia específica de una mujer que ha decidido que la elegancia es cobertura moral suficiente para cualquier cosa, presidía la casa como una muy buena directora de escena preside una producción, asegurándose de que la función continuara, de que nadie rompiera el personaje en el momento equivocado, de que el decorado se viera correcto desde afuera. No era cruel como Richard
Richard era cruel. Era algo más pasivo y en ciertos sentidos más corrosivo, presente para todo, responsable de nada. La persona que siempre lograba estar acomodándose las perlas justo en el momento en que necesitaba no haber visto lo que acababa de ver. Camila Reyes Nolan, esposa de Spencer, 31 años, abogada corporativa, la única persona de mi familia que claramente se había casado hacia adentro en vez de haber nacido adentro, y de quien sospechaba que entendía las dinámicas de la casa con precisión cristalina, pero había decidido que el estilo de vida valía la actuación. Completaba la mesa. Esta era la familia. Esta era la estructura. Y entonces, una noche de noviembre, cuando yo tenía 25 años, la estructura me mostró sus verdaderos muros de carga. Eran las 11:40 p.m. de un martes. Estaba en la sala de servidores de la empresa, un cuarto al que Spencer jamás había entrado voluntariamente, corriendo diagnósticos sobre una discrepancia de ruta que había aparecido en el manifiesto de Rotterdam. Lo que encontré, después de 40 minutos rastreando hacia atrás las decisiones de Spencer de esa tarde, no era una discrepancia, era una catástrofe. Spencer había redirigido 3 embarques de contenedores para consolidarlos, una idea que tenía sentido estético si uno no entendía nada sobre las ventanas de tiempo del puerto de Rotterdam, las estructuras de tarifas por demora o las penalidades contractuales específicas en los acuerdos de Nolan con Hartman Freight, su cliente europeo más antiguo. El costo real de lo que había hecho Spencer, si se procesaba tal como estaba presentado, era de $214,000 en penalidades, tarifas y cargos de reenrutamiento de emergencia, más la relación con Hartman, que valía considerablemente más a largo plazo. Me quedé en esa sala de servidores hasta las 4:47 a.m. y lo arreglé. Reescribí 3 manifiestos. Hice 11 llamadas a contactos portuarios, 2 de ellas en alemán, una de las cuales tuve que sobornar con un favor futuro de un contacto que llevaba 2 años cultivando. Presenté documentación enmendada por canales que Spencer ni sabía que existían, porque Spencer nunca había necesitado aprender que existían. Le ahorré a la empresa $214,000 antes del amanecer. Volví a casa, dormí 3 horas, me bañé y regresé. Mi padre estaba en la oficina principal a las 9:15 a.m. Estaba de pie con la mano sobre el hombro de Spencer, frente a 2 empleados de alto rango, y Spencer lo recibía. La calidez, el crédito, ese brillo específico de un hombre siendo reconocido por algo, con la naturalidad de alguien que llevaba tanto tiempo recibiendo cosas que no se había ganado, que ya no lo registraba como nada fuera de lo natural. Excelente jugada con esa ruta de Rotterdam, hijo, dijo mi padre. Ese es el instinto Nolan. Yo estaba parada a 1 metro de distancia, sosteniendo una taza de café. Mi madre pasó flotando por el pasillo 2 minutos después. Audrey, mueve tu auto. Spencer necesita espacio para sacar el Porsche. Moví mi auto. Quiero tener cuidado con lo que les cuento a continuación, porque he tenido mucho tiempo para examinarlo, y quiero ser honesta sobre mi propio papel en lo que siguió. La verdad es que seguí arreglando cosas, seguí presentándome. Me decía a mí misma que era porque me importaba el trabajo, lo cual era cierto. Me decía que era porque estaba desarrollando habilidades y conocimientos que me servirían eventualmente, lo cual también era cierto. Lo que no me decía, porque no estaba lista para escucharlo, era que había construido mi propio cautiverio con las herramientas de mi propia competencia, que cada desastre que arreglaba me hacía más esencial y menos visible, y que me habían entrenado tan a fondo para ver mi valor como algo que residía en mi utilidad hacia otras personas, que había dejado de preguntarme qué me debía a mí misma. Lo aprendí de la manera difícil. Lo aprendí la mañana que descubrí que habían vaciado mi cuenta de ahorros. $50,000. Me había tomado 3 años ahorrarlos. No con un salario. Richard no me pagaba, categóricamente, bajo el argumento de que yo vivía en la casa familiar y eso constituía compensación, sino con las ganancias de 2 pequeños contratos freelance que había trabajado durante noches y fines de semana. Ese tipo de ingreso silencioso que uno acumula cuando es lo suficientemente invisible como para que nadie note que está construyendo algo. Transferencia bancaria, ejecutada a las 2:23 p.m. un jueves. Mi firma en el formulario de autorización, que no era mi firma. Encontré a Spencer en el salón de billar. Practicaba su golpe de put sobre el piso de madera con incrustaciones, con la serenidad particular de un hombre que ha hecho algo que sabe que está mal, y ya decidió no sentirse mal por eso. Fue un préstamo puente, dijo sin levantar la vista. Falsificaste mi firma. Tuve una situación. Necesitaba liquidez. El palo de golf conectó con la bola en un golpe limpio y sin apuro. Va a estar de vuelta en 30 días. Spencer, cometiste fraude bancario. Levantó la vista entonces. Y su expresión, esto es lo que necesito que entiendan, no era de culpa. Era de leve fastidio. La expresión de alguien a quien interrumpieron durante algo agradable. No seas dramática, dijo. Mi madre apareció en la puerta 6 minutos después. Sostenía un gin tonic con una rodaja de limón. Tenía la expresión que usa cuando ya la han puesto al tanto de una situación y ya decidió cuál es su postura. Tu hermano se encontró en una situación difícil,
dijo. Tienes un techo sobre tu cabeza. No necesitas ese pequeño ahorro para tus pasatiempos de computadora. Me quedé parada ahí, en el salón de billar de la propiedad de mi familia en Beacon Hill, y sentí que algo cambiaba, no de forma dramática, sin fuegos artificiales ni nada que se rompiera, solo un reacomodo silencioso, celular, como se mueven las placas tectónicas, sin drama en la superficie, solo una fuerza enorme, lenta e irrevocablemente, realineando lo que había debajo. No llamé a la policía. Quiero ser honesta sobre eso. Debí haberlo hecho. La evidencia era clara. La documentación de la transferencia, la comparación de firmas que cualquier analista forense podría haber resuelto en 20 minutos. En cambio, fui a mi cuarto y me quedé ahí 4 días escribiendo código. Nada específico. Solo escribía, como otras personas corren o beben o gritan en una almohada. Escribí hasta que mis manos dejaron de temblar, y algo del otro lado de ese temblor se volvió claro. 2 semanas después de la transferencia, mi padre me llamó a su estudio. Estaba de pie detrás de su escritorio. Tenía la expresión que usaba para los despidos. Los había hecho, yo lo sabía, con la misma autoridad compuesta que traía a todo. La cuenta fiduciaria de tu abuela, dijo, ha sido redirigida para cubrir una responsabilidad aduanera que la división de Spencer incurrió. El fideicomiso de mi abuela, dejado específicamente para mí. $38,000 que Elaine Nolan había designado en su testamento para su nieta, con la instrucción específica de que era para el futuro de Audrey, al que mi padre había accedido, como aprendería después por la abogada del patrimonio, a través de una interpretación fiduciaria disputada que debía haber requerido mi consentimiento y no lo recibió. Lo he redirigido, dijo. Eres bienvenida a disputar la interpretación con un abogado. También eres bienvenida a estar agradecida de que esta familia te ha dado todo lo que tienes. Dejó que eso quedara en el aire un momento. Tienes hasta mañana en la mañana para desocupar tu cuarto. Lo necesito para la expansión de la oficina en casa de Spencer. Miré a mi padre durante un largo rato. Me devolvió la mirada sin disculpa, sin incomodidad, con la calma completa y asentada de un hombre que había decidido que su versión de los hechos era la real y nunca había encontrado suficiente resistencia como para revisarla. Subí y empaqué una sola maleta, 4 pantalones de vestir, 6 camisas, mi laptop, una ThinkPad X1 Carbon que había comprado con mi primer pago freelance y mantenido con el cuidado de alguien que entiende que una herramienta confiable vale más que la comodidad, y una memoria USB plateada del tamaño de mi pulgar que contenía un algoritmo parcial que había estado construyendo durante 14 meses en los espacios entre los desastres de Spencer. Dejé las llaves de la casa sobre la mesada de mármol de la cocina. Salí al frío. Detrás de mí, Beacon Hill, apellidos heredados, caoba y tenedores de ostras de plata y una familia que había decidido que yo valía menos que los metros cuadrados que ocupaba. Adelante, Kendall Square. Edificios de vidrio. Laboratorios nocturnos con olor a café frío y ozono. Gente que había construido futuros con máquinas que la gente detrás de mí no entendía y había dejado de intentar entender. Tenía $812 en mi cuenta corriente. Tenía el código. Eso era suficiente. Quiero contarles qué era el código, porque la gente va a preguntar y porque la explicación importa para todo lo que sigue. El algoritmo era un motor de logística predictiva, lo que la industria llama un sistema de inteligencia de cadena de suministro, aunque esa frase no capta del todo lo que en realidad hace. La mayoría de las operaciones de logística funcionan con sistemas reactivos. Algo sale mal, uno responde, un puerto se congestiona, una ruta se cierra, cambia una clasificación aduanera y uno se entera cuando ya está costando dinero. Lo que la industria llama un sistema de inteligencia de cadena de suministro, aunque esa frase no capta del todo lo que en realidad hace. La mayoría de las operaciones de logística funcionan con sistemas reactivos. Algo sale mal, uno responde, un puerto se congestiona, una ruta se cierra, cambia una clasificación aduanera y uno se entera cuando ya está costando dinero. Lo que yo había estado construyendo, en silencio, en los márgenes de cada noche, larga en la sala de servidores de Nolan, era algo que funcionaba río arriba, que tomaba datos de autoridades portuarias, modelos de patrones climáticos, bases de datos de cambios regulatorios y análisis históricos de demoras para identificar los problemas antes de que fueran visibles, antes de que fueran costosos. Había visto a Spencer crear desastres durante 6 años. Había aprendido, con precisión, dónde estaban las líneas de fractura. Construí un sistema que las encontraba primero. Tenía un prototipo funcional cuando me fui. Tosco, pero funcional. El tipo de cosa que funciona lo suficientemente bien para probar el concepto, pero necesita 18 meses de refinamiento para hacer un producto. Alquilé un cuarto en un departamento compartido en Cambridge por $940 al mes. Comí mucho arroz y huevo. Trabajaba jornadas de 17 horas y dormía cuando corrían los ciclos de compilación, y llamaba a mi terapeuta, la doctora Renata Sousa, práctica cognitivo-conductual, especializada en agotamiento de alto funcionamiento y trauma de sistemas familiares, los jueves por la noche desde un rincón en el piso de mi closet, porque las paredes eran delgadas y mis compañeros de departamento eran gente amable que no necesitaba escucharme hablar de mi padre. 14 meses después de dejar Beacon Hill,
tenía un producto. Lo llamé Ether. Quiero ser precisa sobre la línea de tiempo de lo que pasó después, porque la línea de tiempo importa. Mes 1. Le mostré una demostración a un inversionista de etapa semilla que había conocido en un evento de networking en Cambridge, James Okafor, socio en Meridian Seed Ventures, 16 años de experiencia en inversión en tecnología logística. Se sentó frente a mí en la mesa de un café un martes por la mañana y observó la demostración correr durante 11 minutos. Luego dijo, ¿quién más ha visto esto? Nadie, dije. Que siga así por 30 días, dijo. Mes 3. Meridian lideró una ronda semilla de $2.1 millones. Otras 3 firmas participaron, incluyendo una especializada específicamente en infraestructura logística marítima. Al cierre, yo era dueña del 71% de la empresa. Mes 14. Ether tenía 12 clientes empresariales. La tasa de precisión del sistema para predecir demoras era del 94.3% en todos los tipos de ruta, verificada por una firma independiente de análisis logístico, Chen and Wakabayashi Maritime Consulting, que produjo un informe de validación externa que, hasta el día de hoy, guardo en una carpeta de mi escritorio llamada simplemente prueba. Mes 22. Uno de los clientes de Ether era una operación de transporte europea llamada Hartmann Freight. La misma Hartmann Freight, cuya relación con Rotterdam había salvado del desastre de Spencer 3 años antes. Su VP de tecnología, una finlandesa meticulosa llamada Kirsi Mäkinen, con 20 años en sistemas logísticos, me dijo en una videollamada que Ether había reducido su exposición a penalidades en un 31% en el primer trimestre operativo. Pensé en las 4:47 am. ¿Qué había pasado en la sala de servidores de Nolan arreglando lo que Spencer había roto? Pensé en la mano de mi padre sobre el hombro de Spencer. No le dije nada de eso a Kirsi Mäkinen. Solo le agradecí por los datos. Mes 36. Ronda Serie B de $40 millones, liderada por Apex Capital Partners. Mi participación se diluyó al 54%, lo que significaba que seguía controlando la empresa y valía, en papel, algo en el vecindario de incómodo de discutir en una cena familiar. Nolan Heritage Holdings, en ese mismo periodo, estaba rondando el capítulo 11. Sin mí corriendo interferencia en la sombra, la incompetencia de Spencer se había multiplicado con una inevitabilidad matemática. Los barcos llegaban tarde, la carga se desviaba mal, las fallas aduaneras se acumulaban en cascada. 3 clientes de años movieron sus contratos a una operación de logística más rápida y más inteligente. Uno de esos clientes le mencionó a un periodista comercial que había cambiado por un sistema de logística predictiva que encontraba los problemas antes de que fueran visibles. El periodista encontró a Ether. El periodista escribió sobre Ether. Mi padre leyó el artículo, me contaron después, en su estudio en Beacon Hill. No me dijeron cuál fue su reacción. Puedo imaginarla. Para cuando Nolan Heritage estaba sangrando lo suficiente como para requerir una salida estructurada, Richard acudió a Lawrence Caldwell, de Caldwell Maritime Group, uno de los corredores de adquisiciones más respetados de la costa este del sector logístico. 24 años de práctica. El tipo de hombre cuyo nombre en una transacción es en sí mismo una señal de seriedad. Mi padre necesitaba una venta discreta, un número que le salvara las apariencias, algo que le permitiera salir sin vergüenza pública antes de que la declaración de capítulo 11 se volviera inevitable. Caldwell tomó el caso, y Caldwell, a través de los canales específicos por los que se mueven este tipo de tratos, encontró un comprador de inmediato, un comprador anónimo. Caldwell me llamó un miércoles. Yo estaba en mi oficina en el 4º piso de un edificio que arrendaba en Kendall Square, el mismo barrio al que había llegado con $812 y una memoria USB, ahora ocupando 6.200 pies cuadrados de vidrio e infraestructura de servidores y 12 empleados de tiempo completo. Fue profesional, mesurado, y solo hizo una pregunta antes de discutir los términos. ¿Quieres hacer esto en silencio o quieres estar en la sala? Lo pensé durante un buen rato. Quiero estar en la sala, dije. Se quedó callado un momento. Entonces necesito que entiendas que va a ser incómodo. Crecí en esa casa, dije. Incómodo es un paso considerable hacia arriba. Mi madre me envió una invitación color crema 4 días antes de la cena. Tinta lavanda. Su letra, que es genuinamente hermosa, siempre tuvo una caligrafía perfecta, como si la precisión exterior pudiera sustituir la sustancia interior. La invitación solicitaba mi presencia en una cena privada en el Somerset Club. Señalaba que la ocasión era una transacción de negocios y que Richard apreciaría mi discreción y apoyo. Pedía, en una última línea que leí 3 veces para confirmar que la estaba interpretando bien, que no avergonzara a la familia. Ningún reconocimiento sobre la cuenta de ahorros, ningún reconocimiento sobre el fideicomiso, ningún reconocimiento de los años, solo dirección de escena. No nos avergüences. Preséntate y quédate callada. Y sonríe y recuerda que tu papel es de decorado, no de protagonista. Llamé a la asistente de Lawrence Caldwell y confirmé mi asistencia. Usé un vestido azul marino que había comprado 6 meses antes para una presentación de directorio. Discreto, bien cortado.
adecuado, del tipo que se lee como competente en vez de costoso. No usé joyas. No quería que nada distrajera del papeleo. Llegué a las 7:45 p.m. Mi madre me había sentado en el extremo más lejano de la mesa, cerca de las puertas de servicio, lo suficientemente cerca para completar el retrato de una familia unida, lo suficientemente lejos para dejar claro que yo era decorado y no protagonista. La luz de las velas era cálida, las peonías eran simétricas. El Burdeos era, como noté, el Pichon Baron 2017, que se vende al menudeo por unos $180 la botella, de los que Richard había pedido 3. Los banqueros junior, 2 de ellos, ambos lo suficientemente jóvenes como para que sus trajes todavía les quedaran un poco mal en los hombros, estaban ubicados a la izquierda de Richard, la posición de la audiencia. Spencer se sentó a la derecha de Richard, la posición del heredero. Camila junto a Spencer, Caroline en la otra cabecera, frente a Richard, manejando la mesa como manejaba todo. La silla de Caldwell, a la izquierda inmediata de Richard, estaba vacía. Anunció Richard a la mesa, algo retrasado. Tráfico. Llegaría para el segundo plato. El primer plato llegó y se fue. Me lo comí. Respondí preguntas cuando me las dirigían, que fue 2 veces. Una de un banquero que preguntó a qué me dedicaba, a quien le dije tecnología, y otra de Spencer, que preguntó si seguía con lo del startup, a quien le dije sí, y ninguno de los 2 intercambios tuvo seguimiento porque yo no era la persona interesante de la mesa esa noche. Todavía no. El pato llegó a las 8:23 p.m. Fue precisamente en el momento en que lo corté, el cuchillo limpio a través de la piel, ese sonido específico del buen acero contra la porcelana, que mi padre tomó su decisión. He pensado desde entonces en qué lo provocó. Si fue el vino, con el que había estado avanzando con propósito. Si fue la ansiedad por la ausencia de Caldwell, el trato aún sin firmar, el control que necesitaba sentir antes de que el salón se confirmara a sí mismo. Si fue simplemente que yo estaba ahí, callada e ilegible, y él nunca se había sentido cómodo con las cosas silenciosas que no podía interpretar. Levantó el tenedor de ostras de plata, hizo el anuncio sobre mi billetera. Los banqueros se rieron. Spencer sonrió dentro de su Burdeos. Mi madre encontró las peonías. Y Richard, ya entrado en calor, recostándose con la comodidad de una audiencia que le estaba dando lo que necesitaba, continuó. Mírenla, dijo. Llegó esta noche con la billetera vacía, fingiendo que pertenece a un salón como este. Movió la mano hacia la mesa, las velas, el vino de $180 la botella. Un solo plato de este pato cuesta más de lo que ella gana en una semana. Nunca vas a ganar ni un centavo con esos pasatiempos de computadora, Audrey. Lo mínimo que puedes hacer es agradecerme por pagarte la cena. La mesa se rió de nuevo. Dejé el cuchillo paralelo al tenedor. La plata reflejó la luz. Miré a mi padre a lo largo de la mesa, más allá de las peonías, más allá de la sonrisa satisfecha de Spencer, más allá del cuidado vacío de mi madre, y sentí algo que no era ira ni satisfacción ni duelo, sino un compuesto de los 3 que se había estado acumulando durante 6 años y que finalmente había llegado a algo muy cercano a la quietud. No dije nada. Tomé mi copa de vino y di un sorbo medido, y las puertas de roble se abrieron. Lawrence Caldwell tenía 63 años, con el cabello plateado de una manera distinta a la de Richard. No cuidado, no actuado, solo el plateado natural de un hombre que hace mucho dejó de preocuparse por el color de su cabello. Era compacto, sin apuro, y llevaba un maletín de cuero delgado que reconocí. Era el mismo que tenía en nuestra reunión en su oficina de Boston 3 semanas antes, cuando revisamos la estructura final de adquisición, y yo firmé 16 documentos. Y él me dijo, a su manera específica, esta va a ser una noche difícil para algunas personas en esa mesa. ¿Estás preparada para eso? Sí, había dicho yo. No hay ninguna versión de esto que no sea pública, dijo. Todos en esa sala lo van a saber. Lo sé, había dicho yo. Está bien, dijo, y siguió a la siguiente página sin más discusión, que es lo que me gustaba de Caldwell. Ahora cruzó las puertas de roble, y mi padre se levantó de su silla, con la calidez de un hombre recibiendo a la persona cuya firma lo salvaría de aquello que no podía decir en voz alta. Richard extendió la mano. Caldwell pasó junto a él, no de forma grosera, no de forma dramática. Simplemente continuó su trayectoria, firme, sin apuro, a lo largo de toda la mesa. Pasó las perlas de Caroline, la expresión congelada a mitad de sorbo de Spencer, los banqueros que ya no sabían dónde mirar, y se detuvo junto a mi silla. Inclinó la cabeza. Señorita Nolan, disculpe la demora. Los documentos finales de adquisición requirieron una revisión de cumplimiento adicional esta tarde. La mesa no se movió. La mano de Richard seguía en el aire, un hombre extendiéndose hacia un saludo que había pasado de largo. Spencer había dejado su copa sobre la mesa sin darse cuenta. Caldwell se giró lentamente, como se gira alguien que tiene todo el tiempo del mundo, y miró a mi padre. Una corrección, señor Nolan, dijo. Su voz era pareja y se proyectaba perfectamente en la acústica del comedor del Somerset Club. Nolan Heritage Holdings no va a recibir esta noche una compra de un consorcio de inversión. El brazo de Richard bajó. La entidad adquirente, continuó Caldwell, es Ether Logistics, LLC, con Audrey Nolan como propietaria mayoritaria. Metió la mano en el maletín de cuero y sacó un conjunto de documentos. 41 páginas, con pestañas e indexadas, que yo conocía porque las había revisado a las 11 p.m. la noche anterior en mi oficina en Kendall Square. Los puso sobre la mesa frente a mí. Usted no está sentado
frente a una compradora esta noche, señor Nolan. Está sentado frente a su nueva dueña. El tenedor de Spencer golpeó el plato de porcelana. El sonido fue extremadamente claro. Además, dijo Caldwell, con la ecuanimidad de un hombre que ha entregado información difícil en entornos formales durante 2 décadas y ha hecho las paces con la incomodidad de los salones, debo señalar para que conste que al cierre de este trimestre, la posición neta de la señorita Nolan, tras la Serie B, el contrato empresarial con Hartman y la sociedad con Apex Capital, ubica su valoración personal por encima de los $1,000 millones. La sala no respiraba. La boca de mi padre se había abierto. Lo miré con claridad, de la manera en que uno puede mirar a alguien cuando ya no le queda nada que proteger ni nada que probar. El hombre que había puesto su mano sobre el hombro de mi hermano y le había dado el crédito por mi trabajo. El hombre que se había quedado con mis ahorros, con el fideicomiso de mi abuela, que me había dicho que tenía hasta la mañana para irme. El hombre que había pasado 6 años usando mi competencia como recurso y mi presencia como chiste, y que 40 minutos antes le había anunciado a una sala que yo nunca ganaría ni un centavo. Tomé la pluma que Caldwell había puesto junto a los documentos. Firmé mi nombre, con claridad, con la letra de alguien que ha estado firmando documentos importantes el tiempo suficiente como para saber que la presión de la pluma no necesita ser dramática para ser permanente. Dejé la pluma paralela a los papeles. Como siempre dejo las cosas paralelas, porque soy el tipo de persona a la que le importa el alineamiento. Entonces miré a mi padre. Considere la cena de esta noche mi invitación, dije. Un instante. Dejé la pluma paralela a los papeles. Como siempre dejo las cosas paralelas, porque soy el tipo de persona a la que le importa el alineamiento. Entonces miré a mi padre. Considere la cena de esta noche mi invitación, dije. Un instante. Siempre decías que debía agradecerte por alimentarme. La cena terminó de la manera específica en que terminan los eventos, cuando se les quita la estructura sobre la que fueron construidos, no con ruido, sino con una especie de colapso atmosférico, gente buscando salidas que no fueran vergonzosas, banqueros junior de pronto necesitando revisar mensajes. Camila Reyes Nolan, abogada corporativa, armando su rostro en la neutralidad profesional que necesitaría para lo que viniera después, y claramente ya calculando qué era. Spencer no había hablado desde que su tenedor golpeó el plato. Se sentó con la quietud específica de un hombre, tratando de encontrar la respuesta que salvara algo y descubriendo el inventario vacío. Había construido toda su identidad profesional sobre la infraestructura de una empresa que yo había mantenido funcionando y que ahora yo era dueña, y no había ninguna actuación disponible que fuera adecuada para ese momento. Por primera vez en 34 años, el salón no estaba organizado para recibirlo. Mi madre se fue sin mirarme, recogió su cartera, se puso de pie y se dirigió a la salida con la postura de alguien que ha decidido que la elegancia frente a la catástrofe es la última posición que le queda disponible. No se acomodó las perlas antes de irse, eso lo noté. Richard se quedó en su silla durante un largo rato. Firmé 2 documentos más que Caldwell necesitaba que iniciara esa noche. Intercambié números con su asistente de documentación y me tomé el resto de mi vino, el Pichón Baron, que era genuinamente excelente. Le reconozco eso a mi padre en la selección de vinos. Antes de ponerme de pie, mi padre miraba la mesa. Nada en particular sobre la mesa, solo el mantel. Me detuve junto a su silla. No tengo una frase perfecta para darles aquí. Ojalá la tuviera. Algo limpio y devastador, del tipo que cierra una película. La verdad es que me quedé de pie junto a su silla unos 4 segundos y pensé en la sala de servidores a las 4:47 am, y en los manifiestos de Rotterdam, y en la transferencia de $50,000, y en el fideicomiso de mi abuela, y en la mañana en que me dijo que tuviera mis cosas listas para la mañana siguiente. Pensé en la maleta, 4 pantalones de vestir, mi laptop, una memoria USB plateada. Pensé en los $812. Entonces salí del Somerset Club hacia una limpia noche de octubre, y la puerta se cerró detrás de mí, y me quedé parada en la vereda de Boston con las manos en los bolsillos del abrigo, y la ciudad moviéndose a mi alrededor de esa manera suya, indiferente y hermosa, y respiré. Debería contarles qué pasó después, porque parte de eso importa. La adquisición de Nolan Heritage Holdings se finalizó 31 días después. Los términos fueron justos. No me interesaba castigar a empleados que no tenían nada que ver con las decisiones de mi familia, y las 800 personas cuyos trabajos dependían de la operación merecían algo mejor que convertirse en daño colateral de algo personal. Ether absorbió la infraestructura de rutas de Nolan y las relaciones con clientes del Atlántico durante un periodo de transición de 6 meses, manejado por un equipo en el que confiaba. El título de vicepresidente de Spencer no sobrevivió la transición. Le ofrecieron un puesto de coordinación operativa de nivel medio, que rechazó. Él y Camila se separaron 8 meses después de la cena. Me enteré por un contacto en común, no por la familia. La responsabilidad personal de mi padre en el mal manejo del fideicomiso fue revisada por Margaret Osei, abogada de sucesiones y patrimonios con 20 años de práctica, a quien contraté 6 semanas después de la cena. Margaret era meticulosa y metódica, y me dijo en nuestra primera reunión, con la franqueza práctica de alguien que ha revisado muchas estructuras financieras familiares, que lo que se había hecho con el fideicomiso de mi abuela era agresivo en su interpretación y casi con seguridad procesable. Casi con seguridad,
repetí. En mi opinión profesional, dijo, con seguridad. Llegamos a un acuerdo sin ir a juicio. El monto cubrió el fideicomiso original, la cuenta de ahorros y un periodo de intereses. Lo puse en el Fondo de Desarrollo de Infraestructura de Ether, porque lo mejor que podía hacer con dinero que me habían quitado para sostener una empresa contra la que yo competía era construir la empresa que la superara, la Dr. Renata Sousa, mi terapeuta, que me había escuchado describir a esta gente desde el piso de un closet en Cambridge durante 3 años, lloró cuando le conté sobre la cena, no de forma aparatosa, solo un llanto limpio, silencioso, profesional, que reconoció con un solo parpadeo y luego dejó pasar. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Lo pensé, como si la maleta hubiera valido la pena empacarla. Dije, asintió. Mi abuela Elaine solía decir que los Nolan se complicaban la vida a sí mismos por confundir el valor con la visibilidad. Lo dijo un año en Navidad, a nadie en particular, mirando por la ventana con vista a la calle de Beacon Hill abajo, con la expresión de una mujer que había observado a su familia durante mucho tiempo y había llegado a una conclusión honesta. Yo tenía 12 años. No entendí qué quería decir. Ahora lo entiendo. Mi padre construyó una mesa diseñada para reflejarle su propio valor. Los banqueros dispuestos como espejos, el vino como utilería, sus hijos clasificados entre los que reflejaban bien y los que había que manejar. Me miró a través de esa mesa y vio a una mujer con la billetera vacía, que era lo que siempre había necesitado ver, porque la alternativa era una mujer que había estado haciendo el trabajo mientras él regalaba el crédito. Nunca pensó en preguntar qué había en la memoria USB. Nunca pensó en preguntarse qué había estado construyendo yo en los márgenes. Nunca pensó que el comprador anónimo que Caldwell encontró de inmediato pudiera estar buscando exactamente esto. Algunas personas miden el valor por la cercanía al poder. Yo lo medía por la tasa de precisión de un algoritmo predictivo a las 4 a.m. en una sala de servidores. 94.3%. Creo que con eso basta. Si se quedaron conmigo desde el tenedor de ostras hasta la pluma tocando el papel, estuvieron aquí para todo. Denle like. Se lo ganaron. Y yo también, creo.